Soy Alba Edo, R2 del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y junto con el doctor Tomás Izco hemos preparado esta sesión clínica para hoy sobre el manejo de las fracturas vertebrales con compromiso neurológico. En primer lugar, ¿por qué hablamos sobre esto? ¿Por qué hemos elegido este tema? Hay mucha controversia hoy en día en muchos aspectos que giran en torno al paciente politraumatizado y a las fracturas vertebrales. Entonces, nuestro objetivo, lo que queríamos hacer, es una revisión sobre el estado actual del tema desde el punto de vista tanto de la exploración física como de las clasificaciones, así como del manejo quirúrgico de este tipo de pacientes. Este es el índice que voy a seguir durante la charla. Voy a poner unos emoticonos de una paella, como ya he hecho en sesiones anteriores, para remarcar ideas clave o conceptos que yo creo que son bastante importantes. Entonces, primero de todo voy a explicar un primer bloque más teórico, donde voy a hablar sobre las fracturas cervicales subaxiales, sobre las fracturas toracolumbares, la exploración neurológica en el lesionado medular y algunas pinceladas sobre tipos de descompresión y abordajes quirúrgicos. Y un segundo bloque donde voy a explicar más profundamente algunos artículos sobre el timing, sobre la descompresión directa versus indirecta, sobre las vías de abordaje de las fracturas cervicales. En último lugar, voy a explicar un caso clínico que hemos tenido recientemente en la unidad. En cuanto a las fracturas cervicales, las lesiones de la columna cervical normalmente son secundarias a un mecanismo de alta energía, aunque en pacientes con espondiloartropatía pueden ocurrir con traumatismos menores y producir también inestabilidad. El 75% de las fracturas de la columna cervical son subaxiales, entre C3 y C7, y lo más importante en este tipo de fracturas es una inmovilización correcta, las pruebas complementarias, que en este caso sería una radiografía donde necesitamos dos proyecciones, antero-posterior y lateral, y un escáner para valorar la morfología de la fractura, y una exploración física minuciosa, fuerza, sensibilidad, reflejos. Más adelante hay un apartado en el que voy a explicar la exploración física más detalladamente. Tras las radiografías iniciales hay que valorar la inestabilidad de la fractura para decidir la inmovilización y el resto de pruebas complementarias a solicitar. Los criterios de Dennis de las tres columnas son bastante utilizados actualmente. Las tres columnas son la columna anterior, formada por el ligamento vertebral común anterior y la mitad anterior del cuerpo vertebral y del disco, una columna media con la parte posterior del cuerpo vertebral y del disco y el ligamento vertebral común posterior, y una columna posterior formada por el arco posterior con sus ligamentos. Dennis habla de que existen dos tipos de inestabilidades. Cuando hay dos de las tres columnas afectadas del paciente, hay una inestabilidad mecánica. Y si lo que está afecto es la columna media, existe una inestabilidad neurológica. Otros criterios de inestabilidad pueden ser una mala alineación de las apófisis espinosas o la inclinación lateral del cuerpo vertebral en la proyección AP y la rotación de las facetas en la proyección lateral. El escáner es la técnica de imagen de elección, como he dicho, para valorar la morfología de lo que sería la fractura. Y en pacientes politraumatizados graves suele hacerse un body tag para tener un diagnóstico rápido inicial de todas las lesiones. La resonancia es muy útil para valorar bien las partes blandas y visualizar los elementos medulares, pero hay bastante controversia sobre si el escáner es suficiente para descartar lesión cervical clínicamente importante en un paciente en el que la exploración no es fiable o que esté intubado o con un Glasgow bajo. En cuanto a la clasificación de este tipo de fracturas, la más utilizada actualmente es la clasificación de la Ospine, que es la que tenemos aquí, que clasifica las fracturas en tres tipos. Tipo A son las fracturas por compresión, tipo B las fracturas de la banda de tensión y tipo C de translación. Además, también valora el estado neurológico y tiene algunos modificadores, de forma que si lo que tenemos es un paciente con una fractura por estallido que tenga síntomas radiculares y, por ejemplo, tenga una anormalidad en la arteria vertebral, la nomenclatura sería A4, N2, M4 para hablar de la fractura que tiene este paciente. En cuanto a las fracturas toracolumbares, este tipo de fracturas tienen como causas principales los accidentes de tráfico, las precipitaciones o las lesiones deportivas. Las más frecuentes son las fracturas de la unión toracolumbar de T11 a L2, que suponen más del 90% del total de las fracturas toracolumbares, y ello se debe a que esta localización es una zona de transición biomecánica entre la columna torácica, que es más rígida, y la columna lumbar, que es más flexible. Y al igual que he comentado en las fracturas cervicales, la historia clínica y la exploración neurológica son fundamentales,
complementadas con estudios de imagen como radiografía, escáner o resonancia. Como también he dicho anteriormente, es muy importante saber si un raquis es estable o un raquis es inestable, pero es algo que no es tan difícil de responder. Aquí he puesto una definición. El raquis se considera estable si puede resistir cargas fisiológicas sin desarrollar una irritación o lesión neurológica, una deformidad inaceptable o dolor crónico debido a un movimiento anormal. Ahora voy a hablar de la clasificación de TLICS, que creo que también es bastante importante para comentar. La clasificación de TLICS valora 3 parámetros: la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico del paciente. De forma que se van sumando puntos y si en la puntuación obtenemos más de 4 puntos, el tratamiento será quirúrgico, y si obtenemos menos de 4 puntos, el tratamiento no será quirúrgico. Si son exactamente 4 puntos, pues valorará el cirujano lo que hacer, ¿no? Entonces, esta clasificación tiene unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene la TLICS? Que tiene una gran reproducibilidad interobservador y que es una escala muy orientativa. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Pues una falta de definición del concepto de lesión de complejo ligamentario posterior y que hay muchos casos en los que es difícil de aplicar y no matiza el tratamiento. Por ejemplo, en la fractura estallido sin déficit neurológico, que es una de las fracturas más frecuentes que vemos en la unidad, pues en este tipo de fracturas, al ser una fractura estallido, se sumaría un punto, pero al no tener déficit neurológico no se sumaría nada. Entonces, dependeríamos un poco de la integridad del complejo ligamentario posterior para valorar si el tratamiento es quirúrgico o no es quirúrgico. Y al final, pues depende mucho de lo que quiera hacer el cirujano o del tipo de paciente que sea. Por lo tanto, en 2014 se unieron Vaccaro y la OSPINE e integraron las dos clasificaciones, la TLICS con la OSPINE, dando lugar a una nueva clasificación. Esta clasificación también clasifica las fracturas en 3 tipos: tipo A o fracturas por compresión, tipo B o fracturas por distracción y tipo C o fracturas por traslación, además de tener en cuenta el estado neurológico del paciente y algunos modificadores. Entonces, esta tabla es la tabla que integra esas dos clasificaciones, de forma que sumando todos los puntos, si obtenemos 3 puntos o menos, el tratamiento sería conservador, y si obtenemos 5 puntos o más, el tratamiento sería quirúrgico. Es verdad que en el raquis no todo es blanco o es negro, hay una gran escala de grises, de forma que al final es el cirujano y el equipo quirúrgico el que elige el tipo de tratamiento que se adapte más al paciente, de forma que el tratamiento es muy individualizado. En cuanto a lo que sería la exploración física, tenemos este tipo de plantillas de la clasificación ASIA que nos sirven para valorar de una forma objetiva el daño neurológico que tiene el paciente. Si ponemos la fecha y la hora en la que hemos hecho la exploración física, podemos ir valorando a lo largo del tiempo cómo está este paciente de forma objetiva. Por ejemplo, rellenamos una plantilla antes de operar al paciente y después de operarlo, los días siguientes también podemos ir rellenándola para ir viendo la evolución que está teniendo. Entonces, a la hora de hacer el examen físico, tampoco es lo mismo que el paciente esté consciente que si esté inconsciente. Si el paciente está consciente, hay que mirar si tiene dolor espontáneo, la motilidad voluntaria de los miembros, explorar la sensibilidad y mirar los reflejos. Pero si está inconsciente, poca cosa podemos hacer, mucho más allá de mirar el reflejo bulbocavernoso. La clasificación de Asia, que es la clasificación que tiene en cuenta esta plantilla, clasifica el daño neurológico en A, B, C, D o E, de forma que A significa integridad tanto de la parte motora como sensitiva. La A significa lesión tanto de la parte motora como sensitiva y la E es un estado normal del paciente. B, C y D sería que está mejor el paciente conforme van avanzando las letras del abecedario. También creo que es bastante importante saber que la exploración neurológica puede determinar el nivel de la lesión medular, pero solo aporta datos una vez resuelta la fase de shock medular, que es la ausencia de actividad refleja por debajo de la lesión, que se resuelve en unas 24 horas. Cuando el reflejo bulbocavernoso está presente, significa que el shock medular ya se ha resuelto y que la posible lesión medular ya es irreversible. Las lesiones por debajo de L1 L2 pueden afectar a la cola de caballo, pero no afectarán a la médula. Y aquí en esta diapositiva he puesto la clasificación de Frankel, que es similar a la de Asia, pero esta es más antigua. La he puesto aquí pues para tener dos escalas diferentes y saber que existen varias escalas para valorar lo mismo, el daño neurológico del paciente. Por lo tanto,
el compromiso neurológico progresivo, el síndrome de cola de caballo y la inestabilidad son indicaciones absolutas de cirugía. En cuanto a la descompresión, ¿cuándo descomprimir? Si existe compromiso significativo del canal medular con un déficit neurológico incompleto o progresivo, hay que descomprimir. Eso sí, no existe evidencia de que la descompresión mejore la recuperación en pacientes con lesión neurológica completa. Además, en casos sin déficit neurológico, si la columna es estable, no está indicada la descompresión. Una cosa en la que hemos querido incidir mucho es en los dos tipos de descompresión que hay: la descompresión directa o abierta y la descompresión indirecta o cerrada. La descompresión directa se puede hacer por vía anterior, por vía posterolateral o por vía posterior. Y la descompresión indirecta se hace mediante distracción y fuerzas lordosantes aplicadas desde la instrumentación y puede ser útil para la columna torácica y para la charnela toracolumbar. ¿Qué pasa si estamos haciendo una descompresión indirecta y creemos que no se ha reducido bien la fractura? Pues en estos casos estaría indicado hacer un TAC intraoperatorio. Ahora voy a hablar unas pinceladas sobre los abordajes quirúrgicos de las fracturas cervicales. Las ventajas. En esta diapositiva he puesto un poco las ventajas tanto del abordaje anterior como del abordaje posterior. ¿Qué ventajas tiene el abordaje anterior? Produce menor daño tisular, produce un menor sangrado. Esto siempre va a ser beneficioso porque en los pacientes que tienen lesión medular siempre queremos que no pierdan volumen sanguíneo, porque de cara a la recuperación neurológica siempre es bueno que la médula esté hiperperfundida. Por lo tanto, que tenga menor sangrado es algo muy positivo para estos pacientes. Además, el abordaje anterior nos permite una facilidad de acceso al complejo cuerpo vertebral disco y la fijación intersomática es más fiable en lesiones circunscritas a uno o dos segmentos vertebrales. En cuanto al abordaje posterior, permite la liberación de fragmentos de los arcos neurales, la posibilidad de reducir las apófisis articulares posteriores y la estabilización segura con tornillos pediculares. Respecto al abordaje quirúrgico de las fracturas toracolumbares, pues se ha visto que no hay consenso. Si se opta por el tratamiento quirúrgico, surge un gran debate sobre el tipo de enfoque adecuado, porque no existen pruebas científicas de la superioridad de una técnica quirúrgica sobre la otra. Especialmente en el caso de la fractura por estallido, que es muy frecuente, existe una gran variedad de técnicas quirúrgicas, por lo que la técnica elegida depende de la experiencia quirúrgica del cirujano y de sus preferencias. Es difícil decantarse por un abordaje u otro basándose simplemente en los resultados que hay publicados en la literatura científica actual. Y ahora voy a pasar ya al bloque de explicar un poquito más los artículos científicos. Este primer artículo me sirve para introducir el concepto del timing, porque habla en un primer lugar comparando si es mejor un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de estas fracturas y también nos dice el concepto este de time is spine. Tiempo es médula. En condiciones ideales se supone que cuanto más rápido se opera el paciente, mayor recuperación neurológica habrá. Por lo tanto, ¿tratamiento quirúrgico o tratamiento no quirúrgico? Este estudio coge 45 pacientes que tienen fractura por estallido no operada, el 73% de los cuales tenían déficits neurológicos. Y se vio que 2/3 de estos 73% de los pacientes recuperaron neurológicamente tras 3 meses de seguimiento. Al final esto está muy cogido con pinzas y lo que hemos visto es que el único paciente que tiene síntomas neurológicos que se puede dejar sin operar es un paciente muy concreto. Es un paciente que tenga únicamente síntomas radiculares y que por su patología de base se vea claramente que los riesgos de la cirugía van a superar los beneficios. Respecto al concepto de time is spine, tiempo es médula, se han hecho dos grandes estudios durante estos años, que son el estudio STASCIS y el estudio SCIPOEM. En el estudio STASCIS se vio que era estadísticamente significativo, que había una disminución tanto de las complicaciones como una mayor recuperación neurológica si se operaba al paciente antes de las 24 horas, es decir, de forma precoz respecto a después de las 24 horas tras el trauma. Mientras que el SCIPOEM ya introdujo el concepto de las 12 horas, aunque no fue estadísticamente significativo, sí que intentaba disminuir este tiempo a la mitad. Por lo tanto, esta pregunta: ¿tiene el momento de la cirugía efecto en cuanto a la recuperación neurológica y las complicaciones? Pues bueno, tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene?
una movilización más temprana y recuperación más rápida del paciente, una reducción del dolor, una reducción de la morbilidad respiratoria y menos días de estancia en la UCI. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Pues el fenómeno del second hit. ¿Qué significa el second hit? Un paciente politraumatizado que tiene lesión en la médula también puede tener afectados otros órganos muy importantes como cerebro, pulmones o riñones. De forma que si nosotros atacamos sobre la médula a la hora de operar para descomprimirla, se puede perder sangre de estos otros órganos nobles que también son muy importantes. También tiene un aumento del sangrado y la cirugía se puede producir en un entorno no óptimo y con unos recursos muy limitados. El concepto de timing ha estado ampliamente estudiado durante estos años. He encontrado múltiples estudios que hablan sobre el tema. Aquí he puesto varios artículos, aquí más. Y sí que es verdad que este artículo que he remarcado en rojo ha sido pues un artículo muy frecuente, o sea, muy reciente, de diciembre de 2021, que ya están intentando comprobar tiempos y perseguir unos tiempos muy cortos. En este artículo se habla de operar antes de las 4 horas. Obviamente esto no ha sido estadísticamente significativo, pero ya se están manejando estos tiempos y se está investigando sobre ello. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre el concepto del timing? La recomendación general es que la cirugía de descompresión en las fracturas vertebrales cervicales con lesión medular se realice en cuanto el paciente se encuentre estable médicamente, idealmente en las primeras 24 horas, para maximizar el intento de recuperación neurológica. En cuanto a las fracturas toracolumbares, la literatura es mucho menos precisa e inconsistente, pero sí que existen varios estudios que aseguran que una cirugía de fijación temprana, antes de las primeras 24 o 72 horas, tiende a reducir las complicaciones de la cirugía, así como los días de hospitalización o los días con intubación del paciente. En cuanto a la descompresión directa versus indirecta, he encontrado este estudio que cogía 46 pacientes y los dividía en dos grupos. 18 pacientes con descompresión directa y 28 pacientes fueron tratados mediante descompresión indirecta por ligamentotaxis. Se encontraron resultados similares en cuanto a aumento de diámetro del canal y disminución en el compromiso del saco dural tras 6 meses de tratamiento, pero esto no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, ¿qué conclusión se saca en este estudio? Que este tipo de fracturas puede que no necesiten de una descompresión abierta para asegurar unos resultados óptimos. Este otro estudio compara un grupo experimental tratado con reducción indirecta por ligamentotaxis y otro grupo control tratado con otro tipo de reducción. No especifica cuál, intuyo que se refiere a la abierta, pero no se especifica en el estudio. ¿Y qué conclusión saca? Que la reducción cerrada y la descompresión indirecta pueden obtener mejoría clínica en el tratamiento de las fracturas por estallido toracolumbares. Por lo tanto, parece ser que la reducción indirecta y la ligamentotaxis se está teniendo muy en cuenta, es algo que se está estudiando mucho actualmente y que parece que ha venido para quedarse y a implantarse ya de forma definitiva en la práctica clínica habitual del día a día de los cirujanos de raquis. Este último artículo habla sobre el abordaje anterior en la fractura cervical. Ya que no he encontrado nada sobre descompresión en las fracturas cervicales, bueno, pues he encontrado este artículo que va a favor del abordaje anterior. Lo que concluye este artículo es que el abordaje anterior puede recomendarse en fracturas cervicales con compromiso neurológico, ya que ha demostrado ser eficaz en cuanto al estado de fusión y la satisfacción de los pacientes. Y por último, voy a comentar un caso clínico que hemos tenido en la unidad hace poco. Fue un paciente de 45 años que fue traído a urgencias tras una precipitación desde unos 10 metros de altura. Y en el escáner se veía una fractura estallido con conminución de L2 y ocupación completa del canal medular. Además, este paciente también tenía otro tipo de fracturas, pero me voy a centrar en su fractura vertebral porque es lo que nos ocupa en la sesión de hoy. Aquí tenemos más imágenes del escáner, tenemos unos cortes axiales y más cortes sagitales, donde vemos que hay una ocupación casi completa del canal medular. Esta es la exploración física antes de operar al paciente, donde veíamos que la fuerza en el cuádriceps y el psoas era sobre 0,1/5 de la escala de Daniels y sí que es de verdad que la exploración del extensor del hallux y del tríceps sural era muy difícil de hacer porque el paciente presentaba férulas en las extremidades inferiores. La sensibilidad dolorosa tenía anestesia a partir de las rodillas nivel L3-L4, pero la sensibilidad inguinal y genital estaba conservada.
Los reflejos tampoco eran explorables y el tono del esfínter anal estaba presente. Por lo tanto, se realizó una descompresión de L2 con fijación percutánea T12, L1, L3 y L4 antes de las 12 horas tras el traumatismo y se hizo una reducción indirecta mediante ligamentotaxis. En esta imagen solo se ven dos tornillos, el de L1 y el de L3. No se ve ni el de T12 ni el de L4. En este caso lo que se hizo fue una instrumentación vertebral 2 niveles por encima y 2 por debajo de la fractura, con tornillos monoaxiales, que son los de la imagen, en L1 y L3, y poliaxiales en T12 y L4. Como ya he dicho, la reducción de la fractura vertebral se hizo mediante ligamentotaxis por distracción lordosis con control radiográfico correcto. En este caso es en el que nos referíamos a que si no nos gusta la reducción o no se consigue la reducción de la fractura, se podría realizar un TAC intraoperatorio. En cuanto a la recuperación postquirúrgica, lo he puesto a modo de semáforo, de forma que la exploración física previamente a la cirugía, que lo he puesto en rojo, era la fuerza de 0,1/5 en cuádriceps y psoas. Al tercer día postquirúrgico, ya lo he puesto en naranja, aumenta a 1,2/5 tanto el psoas como el cuádriceps. Y ya al sexto día postquirúrgico se ve como, ya he puesto en verde, que aumenta ya a 2+/5. Por lo tanto, parece ser que la evolución de este paciente es favorable en cuanto a fuerza de cuádriceps y psoas. Lo que falta por ver es funcionalmente si esto le va a ayudar al paciente. Este es un escáner que se realizó 10 días más tarde, donde se observa ya la liberación del canal medular. Hay un corte axial y un corte sagital. Y por último, unas paellas o ideas para llevar a casa, que creo que son importantes de la sesión que he dado hoy. Las fracturas más frecuentes, las de la unión toracolumbar. ¿Por qué? Por esa diferencia biomecánica entre la caja torácica rígida y la columna lumbar más flexible. A la hora de explorar, cuidado con el shock medular, porque nos puede engañar. Indicaciones absolutas de cirugía, pues el compromiso neurológico progresivo, la inestabilidad y el síndrome de cola de caballo. Hay dos tipos de descompresión. No se han demostrado diferencias significativas entre ambas, pero parece ser que la descompresión indirecta se está investigando mucho sobre ello y se está realizando bastante actualmente. Y por último, el concepto de timing. También es algo que no está demostrado 100%, pero lo que sí que sabemos y ya está publicado en la literatura es que en las fracturas cervicales hay que intentar operar antes de las 24 horas y en las fracturas toracolumbares, dependiendo del artículo que se lea, antes de las 24 horas o incluso antes de las 72 horas. Y esto sería todo. Muchas gracias